angustiarse por cosas que deberían preocuparse ellos, como sus estudios, su peso, su habitación o su salud. Os voy a poner un ejemplo de una imagen que no es infrecuente y que os suena a todos seguro. La madre regaña a sus hijos adolescentes por su pasividad, mientras les grita. Pero mientras les grita está ordenando su habitación y ellos están tumbados tranquilamente en el sofá viendo la tele, desde donde responden airadamente a las quejas de la madre. Mientras el padre se enfada por la forma en que tratan a la madre, pero al mismo tiempo él se prepara para bajar a comprar el pan. Los adolescentes siguen tumbados en el sillón viendo la tele. ¿Os suena? Bueno, tampoco es infrecuente el hijo que se siente independiente porque ya se va a estudiar fuera de casa y al mismo tiempo reclama que su madre le prepare los tuppers de comida para llevárselos. Y ésta accede encantado a hacerlo, quitándose tiempo libre de ella misma y para ocuparlo en otras actividades. Bien, la adolescencia no es una etapa que se atraviesa, se termina y desaparece para siempre, sino que los modos de pensar y de ser adolescente permanecen latentemente en todo individuo y son utilizados en momentos de crisis. Todos volvemos a actuar alguna vez como adolescentes y hay mujeres y hombres que permanecen en un estado adolescente perpetuamente. Bueno, vamos a ver, después de estas características generales de la adolescencia, que si tenéis alguna pregunta al final vamos a hacer un coloquio, el encuentro de los adolescentes con el alcohol. Fijaos, todos los cambios, las tareas, las pérdidas y adquisiciones que el adolescente tiene que faenar, lo convierten en una persona vulnerable. Y esta característica de vulnerabilidad hay que tenerla muy en cuenta a la hora de estudiar su encuentro con el alcohol. Veamos algunos testimonios de personas que comentan sus primeros contactos con el alcohol. Dice Ignacio: bebía para relacionarme, para ligar. Soy tímido y necesitaba sentirme seguro, y esa seguridad me la daba el alcohol. Eva comenta: empecé a salir con mis amigos los fines de semana y bebíamos para coger el puntillo. Consumía de forma esporádica, pero cada vez controlaba menos. Acababa al borde del coma etílico, montaba números y me ponía agresiva, hasta que perdí el control de mi vida. Luis afirma: siempre me justificaba diciendo que era una mala racha cuando bebía. Las malas notas, un desengaño amoroso, una discusión con mis padres, siempre buscaba cualquier excusa. Me autoengañaba e iba construyendo un mundo del que no es fácil salir. Y por último, María dice: el alcohol me desinhibía, pero sus efectos me duraban cada vez menos. Y la dosis iba en aumento hasta que llegué a sentir que no podía hacer nada sin beber. Estos son testimonios de gente que ha tenido un encuentro con el alcohol y que se ha quedado en el mundo del alcohol. Fijaos, el consumo del alcohol está normalizado e integrado en nuestro ambiente familiar y, por tanto, en el de los adolescentes, como un elemento cultural. Está presente en todas las edades y en todos los grupos sociales y se incorpora al proceso de crecimiento. De hecho, todas las celebraciones están bañadas por el alcohol. Las pautas de consumo se han ido modificando. Veamos los cambios que ya los padres y las madres de la actual generación adolescente instauraron a principios de los 80. Ahí tenéis un modelo tradicional y el nuevo modelo. En el modelo tradicional se bebía durante la semana laboral, en el nuevo modelo en el fin de semana. En el tradicional acompañando a las comidas, ahora diferenciado de las comidas.
Antes como energizante en el trabajo, ahora vinculado al ocio. Antes como acompañamiento de las relaciones sociales, ahora como pretexto de las relaciones sociales. Antes siempre en fiestas y celebraciones, ahora casi todos los findes. Antes los adultos iniciaban a los jóvenes, ahora los jóvenes se inician por sí mismos. Antes en lugares mixtos, ahora en lugares especializados. En el encuentro del adolescente con el alcohol, para que se produzca una conducta de abstinencia, de consumo o de abuso, influyen muchos factores. Entre ellos, la personalidad del sujeto, la fase evolutiva por la que está pasando, la influencia de la familia y los amigos, el ambiente social en el que se desenvuelve, el contexto socioeconómico y la disponibilidad de las sustancias. Todos esos factores se entremezclan y de ahí va a salir una conducta abstemia, de abstinencia, una conducta de consumo moderado o un abuso del alcohol, un alcoholismo. Vamos a ver cómo son nuestros adolescentes actuales desde el punto de vista sociológico. Nuestros adolescentes nacieron en un país que despegaba, con medios materiales y tecnológicos. Son hijos de la sociedad de consumo. Han pasado su infancia entre videoconsolas y ordenadores, en un espacio virtual que incomunica, pero por otra parte facilita la comunicación, que aísla o que facilita los contactos. Utilizan móviles con una facilidad asombrosa y lo ponen al servicio de la relación con sus iguales, separándose de las influencias paternas. Los centros comerciales son sus espacios naturales, donde se materializa la unión de ocio y consumo. Adolescencia y juventud se han alargado en los últimos 50 años en nuestra sociedad. Por motivos laborales, de vivienda, ahora por la crisis que nos azota, se alarga la permanencia en la familia. Hay jóvenes muy bien dotados y muy formados para el mundo laboral, con un proyecto vital, pero encuentran muchas trabas y dificultades para incorporarse y para independizarse con unas condiciones mínimas estables. Todo esto, ¿qué facilita? Pues facilita la instalación en un cierto paréntesis existencial, una especie de stand-by, en el que el proyecto vital del que antes hemos hablado queda indefinidamente aplazado. Se alarga el tiempo de pulsar el play y aquí es donde puede producirse el encuentro y la instalación en el consumo alcohólico por parte de los adolescentes. No voy a abrumar con los datos de las últimas encuestas, pero lo único que os voy a decir es que el alcohol sigue siendo la sustancia de más consumo entre los adolescentes de 14 a 18 años. Cada vez consumen más las mujeres, aunque un poco menos de cantidades que los hombres, y la edad de inicio sigue estando en el 13,7 años. Estamos aún lejos de alcanzar un nivel razonable en la relación que los adolescentes mantienen con el alcohol, pues nuestros jóvenes siguen sin tener clara conciencia de los riesgos que acarrea el consumo. Además de ser la droga que más se consume, sigue siendo articulador del tiempo libre, convirtiéndose en el eje alrededor del cual giran las relaciones sociales. La relación de consumo de alcohol y diversión se ha fortalecido hasta convertir el alcohol en un elemento básico de la cultura del ocio juvenil. Muchos adolescentes salen a emborracharse, convirtiendo el consumo en un fin en sí mismo. El alcohol proporciona una satisfacción inmediata que evita la dificultad que supone hacer nuevas relaciones, ligar, buscar actividades satisfactorias, etc. Por otra parte, hemos visto la importancia del grupo en esta etapa. Si el grupo bebe y la relación la basa en el alcohol, el adolescente tendrá que beber
para sentirse parte de ese grupo. Además, la mayor parte de la sociedad no considera el alcohol como un problema social ni como una droga. Y en este contexto se permite a los jóvenes y a los menores una gran facilidad para acceder a las bebidas alcohólicas. Se ve normal que los chavales, cuando salgan, alguna vez vuelvan borrachos a casa. La forma en que los adolescentes se relacionan con el alcohol nos habla de una situación general de alarma. Ya no hablamos de botellón, hablamos de macrobotellón y ni nos inmutamos. Se ha incorporado el macrobotellón a nuestro vocabulario y ni nos inmutamos. Bien, consecuencias de este consumo. Pues Silvia os va a hablar de las relaciones familiares. Por eso yo no me voy a extender aquí, solo decir que en la familia se da un movimiento de ida y vuelta. Cuanto peores son las relaciones familiares, hay más consumo de alcohol, y cuanto más consumo de alcohol, peores son las relaciones familiares. En el rendimiento escolar repercute el alcohol con tasas elevadas de abandono de estudios, aumentan las conductas agresivas y violentas, a veces con episodios de vandalismo, hasta llegar a alteraciones de orden público. Otras consecuencias son ciertas conductas de riesgo, como por ejemplo la conducción temeraria, es decir, conducir tras haber bebido, que sabéis que hay unas estadísticas repugnantes acerca de los accidentes, o las conductas sexuales de riesgo que provocan embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, o prácticas muy peligrosas para la salud, como esta nueva que apareció en Entrena 3, que trajisteis algunos al grupo, que es la práctica muy peligrosa de mojar los tampones en alcohol, que produce pues graves perturbaciones. Y otra de las prácticas es el binge drinking, que es, ya sabéis, el ingerir grandes cantidades de alcohol en muy poco tiempo, que trae unas repercusiones para la salud muy graves. También hay que señalar que el alcohol es pasaporte para introducirse en el consumo de otras drogas y para el policonsumo. Otras drogas como cannabis, cocaína o toda una serie de drogas emergentes que los adultos casi no hemos oído hablar. La ketamina, el spice, las piperacinas, las setas mágicas. El mecanismo sería que una vez que los adolescentes prueban que fácilmente pueden negar o modificar la realidad, se instaura en ellos la creencia de que existe una vía química, con sustancias, una vía mágica para la solución de conflictos. Solución que no es tal, creedme, sino una simple negación de los problemas y una huida hacia adelante. Se va creando así un círculo donde los conflictos se van acumulando, con la consecuente necesidad de un consumo cada vez mayor para conseguir una negación de los mismos cada vez mayor. Así podríamos hablar de un fenómeno de tolerancia psíquica, con la que ésta implica de frustración, impotencia y culpabilidad. Y quería terminar con la nueva campaña de la FAD, que creo que la habréis visto, luego ponemos el vídeo. Cada vez que te emborrachas, te separas de las cosas que más te importan. Muchas gracias. Porque muchos adolescentes que tengan coma etílico, por miedo seguramente a las multas, no van a ir a urgencia. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que la historia no está en castigar a los padres.
por algo que hacen los hijos. Yo creo que la historia va más